En una carne asada familiar, su tío le preguntó cuándo iba a sentar cabeza por fin. Ella resopló y respondió en voz alta, ¿con él? Por favor. Las risas cesaron cuando yo dije, tienes razón. Le entregué mi plato a su tía y me fui sin decir una palabra más. El olor a carbón y arrachera chisporroteando fue el olor del verano durante 3 años. También era el olor a familia. La familia de Sofía, para ser exactos. Los Herrera. Conocía la deformación de las tablas de su terraza, el pestillo pegajoso de la puerta mosquitera y exactamente cuánto tiempo dejar que el tío Beto despotricara sobre el césped de los vecinos antes de darle otra chela. Estaba en la parrilla con él ahora, con un delantal manchado sobre mi playera, volteando pechugas de pollo mientras él exponía las virtudes del calor indirecto. Mira, Alejandro, los amontonas todos en el centro. Solo los está sirviendo en su propio jugo. Tienes que darles espacio, como a las personas. Sabiduría para la posteridad, Beto, dije sonriendo, moviendo los trozos hacia el lado más frío de la rejilla. Traje mi propia ensalada de papa, una receta de mi mamá que llevaba eneldo y la cantidad justa de vinagre. La tía Susana prácticamente me había abrazado por ella cuando llegué. ¿Un hombre que cocina? Eres un tesoro, Alejandro. Lo había dicho 100 veces. Desde el patio, estallaron las risas. Sofía estaba entreteniendo a sus primas, Mariana y Laura. Gesticulaba ampliamente, relatando alguna historia de su oficina de marketing. Me miró y me dedicó una rápida y superficial sonrisa antes de volverse. Se veía vibrante, con el pelo recogiendo el sol de la tarde. Sentí un calor familiar y confortable. Esta era mi vida. Era buena. Más tarde, con las barrigas llenas, la reunión se acomodó en un murmullo de satisfacción. Estaba recogiendo platos vacíos, apilándolos junto a la puerta de la cocina. El tío Roberto, con el rostro enrojecido por el merlot y el sol, me dio una palmada pesada y amistosa en el hombro, atrayéndome al círculo donde Sofía holgazaneaba en una silla de patio. Bueno, bramó, su voz cortando la charla. Pregunta seria para ustedes dos. Meneó un dedo entre Sofía y yo. ¿Cuándo va nuestra Sofía a hacer de ti un hombre de bien, Alejandro? No nos estamos haciendo más jóvenes. Hora de sentar cabeza, echar raíces. Era la misma broma que había hecho durante 2 años. Normalmente, Sofía ponía los ojos en blanco juguetonamente y decía, no nos presiones, tío Beto. Yo arrastraba los pies y sonreía. Una rutina cómoda. Pero no hoy. Sofía no puso los ojos en blanco. Emitió un sonido, un bufido agudo y despectivo que silenció la conversación en el patio. La risa de Mariana murió en su garganta. ¿Con él? Por favor, tío Beto. Las palabras no fueron susurradas. Fueron proyectadas, claras y nítidas para que todo el jardín las oyera. El mundo no se estrechó. Se volvió horrorosamente en alta definición. Vi el salpicado de pecas en el rostro congelado de la tía Susana. Vi la botella de IPA suspendida en la mano de Roberto, a medio camino de su boca. Vi a Laura hacer una mueca y bajar la vista a su regazo. Sofía se inclinó hacia adelante como si compartiera un jugoso secreto con una audiencia de 50 personas. Asentarse es la palabra correcta. Dios. Sacudió la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. No estoy lista para apuntarme a una vida de esto. Su gesto fue una onda perezosa y omnicomprensiva que abarcó la parrilla, los muebles de terraza descoloridos, la colonia que se extendía más allá de la valla. Me abarcó a mí. Mi corazón no latía con fuerza. Se sentía como si se hubiera detenido por completo. Una piedra fría y muerta en mi pecho. Alejandro es genial, continuó, su tono ahora de una condescendiente aclaración. Es dulce. Es, como, increíblemente agradable. Pero vamos. Miró a sus primas, buscando complicidad. Él es por ahora. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad, Mariana? Mariana se puso del color de la remolacha, murmurando algo ininteligible. El silencio era un peso físico.
Era la ausencia de todo, de pájaros, de tráfico, de aliento. Todo lo que existía era la crueldad casual e impresionante de Sofía suspendida en el aire entre nosotros. No estaba siendo maliciosa. Esa era la peor parte. Simplemente estaba declarando lo que creía que era un hecho obvio y aceptado. Yo era un sustituto temporal, un consuelo pasajero, un accesorio en la sala de espera de su vida. La miré a la cara. Busqué arrepentimiento, una pista de que esto era una broma que había ido demasiado lejos. Solo vi una leve impaciencia, como si estuviera arruinando el chiste al no reírme. Una calma profunda y antinatural se apoderó de mí. Era la quietud de una decisión que se toma a un nivel fundamental. Caminé, con pasos medidos y silenciosos sobre la tarima, hacia la tía Susana. Sus ojos estaban muy abiertos, brillantes con lágrimas no derramadas de conmoción y empatía. Le extendí mi plato de papel con su hamburguesa a medio comer y una cucharada intacta de mi propia ensalada de papa. Gracias por la comida, Susana, dije, mi voz uniforme, educada, como si estuviera agradeciendo a una anfitriona después de una cena encantadora. Estaba delicioso. Tomó el plato automáticamente, su boca una suave o de angustia. Luego me di la vuelta. Caminé los 3 pasos para pararme directamente frente a la silla de Sofía. Ella levantó la vista, su sonrisa burlona desvaneciéndose en un destello de confusión ante mi expresión, que no contenía ira, ni dolor que pudiera reconocer. Me aseguré de que mi voz llevara el mismo peso claro y proyectado que la suya. Tienes razón, dije, asintiendo lentamente. Las palabras no eran amargas. Eran fácticas. Finales. Tienes toda la razón. No miré a Roberto. No miré a las primas. Di media vuelta y crucé la terraza, bajé los 3 escalones hacia el césped y avancé por el costado de la casa. Mi coche estaba al frente. Detrás de mí, oí un único y estrangulado Alejandro, de Susana y un más agudo «Oh, por el amor de Dios», de Sofía. No corrí. No cerré de un portazo la verja del jardín. La cerré con un clic suave y definitivo que resonó en el silencio que dejé atrás. El sonido de una página que se pasa, de una puerta que se cierra, de un hombre que sale de una historia en la que nunca estuvo destinado a ser el protagonista. El viaje a casa se realizó en un vacío. No había una banda sonora rugiente de ira en mi cabeza, ni lágrimas ahogadas. Solo estaba el zumbido del motor y la sensación precisa y clínica de desmontaje. Era como si la persona que había sido desmantelada públicamente en esa carne asada, Alejandro, el novio, el compañero de parrilla de confianza, el futuro yerno, todavía estuviera allí, una cáscara en el patio de los Herrera. El hombre que conducía el coche era alguien nuevo, alguien vacío y, por lo tanto, perfectamente lúcido. Mi teléfono, apoyado en el portavasos, comenzó a vibrar. Una foto de Sofía sonriendo a media carcajada de una excursión del otoño pasado apareció en la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz. Vibró una y otra vez. A la tercera llamada, me estiré y, sin mirar, lo apagué. El silencio que siguió fue profundo. Mi departamento parecía un museo dedicado a una relación que acababa de revelarse como una ficción. La foto enmarcada en la estantería de la boda de su hermana, yo con un traje incómodo, ella radiante. La ridícula y carísima vela que le encantaba y que olía a peonías empapadas de lluvia. La taza de café con una broma interna impresa que ya no tenía gracia. No rompí nada. No lloré. Abrí mi laptop y creé un nuevo documento. El título, Estrategia de salida. El primer paso fue logístico. Empaqué en cajas todo lo que era suyo o que me recordaba explícitamente a ella, la vela, la taza, un suéter que había dejado, las fotos. No empaqué con rabia. Doblé, envolví y etiqueté con la eficiencia desapegada de un archivero de museo que almacena una exhibición fallida. La caja fue a la bodega. Fuera de la vista, pero aún no fuera de la mente. Eso requeriría un tipo diferente de trabajo. Encendí de nuevo mi teléfono. La avalancha de notificaciones fue casi impresionante. Sofía, 5:42 de la tarde, ¿qué diablos fue eso? Simplemente te fuiste. Montaste una escena enorme. Sofía,
5:55 de la tarde, mi mamá está llorando. Mi tío se siente fatal. Vaya forma de incomodar a todos por una broma. Sofía, 6:20 de la tarde, ¿de verdad no vas a responderme? Esto es muy inmaduro. Sofía, 7:05 de la tarde, Alejandro, llámame. Necesitamos hablar. Sofía, 8:30 de la tarde, bien. Sé un niño. Sabes que no lo dije de esa manera. Los leí con la curiosidad de un antropólogo que estudia una cultura extranjera. La emoción principal que transmitían no era remordimiento. Era molestia. Molestia porque había interrumpido la narrativa, porque me había negado a desempeñar mi papel de novio comprensivo e imperturbable que se encogería de hombros ante una broma a su costa por el bien de la armonía. El subtexto de cada mensaje era: estás exagerando. Vuelve a tu sitio. No la bloqueé. Todavía no. Los mensajes eran datos. Eran la evidencia final e irrefutable que no me había permitido ver antes. Al caer la noche, los datos se transformaron. Sofía, 10:15 de la noche, vale. Siento que se hayan herido tus sentimientos, pero tienes que entender cómo mi tío me pone en un aprieto. Tenía que decir algo. Sofía, 11:02 de la noche, ¿podemos por favor hablar? Esto es estúpido. El siento que se hayan herido tus sentimientos era una obra maestra. Una disculpa que situaba la culpa en mi sensibilidad, no en su crueldad. Puse el teléfono boca abajo. En el departamento oscuro y silencioso, llegaron los flashbacks. No el resumen de los mejores momentos, sino las tomas falsas. Yo cancelando un viaje de pesca de fin de semana con mi hermano para ayudarla a pintar su departamento porque simplemente se abrumaría haciéndolo sola. Yo pasando 3 noches y una pequeña fortuna en piezas para arreglar el persistente traqueteo de su coche, y su gratitud durando aproximadamente hasta la siguiente vez que necesitó que la llevara a algún sitio. Yo soportando cenas interminables con sus amigos del trabajo, escuchándolos hablar de influencers y saturación del mercado, con mi trabajo práctico en gestión de datos como un chiste suave y tácito. Cada recuerdo encajaba en su lugar como una pieza de evidencia condenatoria. Mi lealtad, mi apoyo, mi presencia silenciosa, no eran valorados. Eran esperados. Eran los servicios básicos proporcionados por el servicio. Y se supone que el servicio no debe tener sentimientos, ni orgullo, ni marcharse. A la mañana siguiente, una nueva táctica. Sofía, 9:17 de la mañana, voy para allá. Vamos a hablar de esto. No respondí. A las 9:45, sonó el timbre de mi puerta. 3 timbrazos largos e insistentes. Me senté en la mesa de mi cocina bebiendo café, leyendo las noticias en mi tableta. Oí el leve tintineo de sus llaves, todavía tenía un juego, en la cerradura. El pomo giró, pero el cerrojo de seguridad, que yo había echado, se mantuvo firme. Una pausa, luego un golpe seco. Alejandro, abre la puerta. Sé que estás ahí. Tomé un sorbo lento de café. El silencio fue mi respuesta. Esto es ridículo. Su voz estaba amortiguada pero clara a través de la madera. Estás siendo tan dramático. Abre la puerta ahora mismo. Más silencio. Oí un suspiro frustrado, luego el sonido de sus llaves siendo guardadas de nuevo en un bolso. Bien, como quieras. Cuando decidas ser un adulto, ya sabes dónde encontrarme. Sus pasos se alejaron por el pasillo. La sensación clínica dentro de mí se solidificó. Su enfado por encontrar la puerta cerrada con cerrojo lo confirmaba todo. No estaba aquí para disculparse. Estaba aquí para recuperar el control, para reprenderme y meterme de nuevo en mi caja. Esa tarde, inicié el protocolo. Cambié la contraseña del Wi-Fi. Eliminé su perfil de mis cuentas de streaming. Retiré la pequeña cantidad de dinero que guardaba en nuestro fondo de ahorros compartido para citas, dinero que yo había financiado exclusivamente. Tareas metódicas y administrativas. Sus mensajes de texto cambiaron de nuevo, un indicio de inquietud filtrándose a través de la molestia. Sofía, 4:11 de la tarde, ¿cambiaste la contraseña de Netflix? Sofía,
7:30 de la tarde, mi mamá preguntó por ti. No supe qué decir. Sofía, 10:05 de la noche, Alejandro, en serio, este no eres tú. Háblame. Este no eres tú. Eso era lo más cierto que había dicho en días. El yo que ella conocía se había ido. El lunes, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. No porque estuviera emocionalmente destrozado, sino porque tenía cosas más importantes que hacer. Salí a correr una larga y agotadora carrera. Limpié mi departamento hasta que brilló, borrando los últimos vestigios de vida compartida. Por la noche, hice algo que no había hecho en 2 años. Llamé a mi viejo amigo Marco de mis días pre-Sofía, el que ella encontraba un poco fresa. Güey, respondió. Estaba empezando a pensar que te habían abducido los extraterrestres o, peor, el club de lectura de tu novia. Algo así, dije. ¿Estás libre para una chela esta semana? Esa noche, llegó el mensaje final de la fase 1. Sofía, 11:48 de la noche, no puedo creer que estés haciendo esto. No puedo creer que estés tirando todo por la borda por un estúpido comentario. Supongo que solo demuestra lo frágil que era todo esto. Espero que seas feliz. Era la obra maestra, la inversión definitiva. Ella era la víctima de mis acciones irrazonables. Ella era la que estaba siendo abandonada. La pura audacia era casi impresionante. También fue la última pieza de datos que necesitaba. Cogí el teléfono. Navegué hasta su contacto. No la bloqueé. En su lugar, cambié su nombre en mis contactos de Sofía a Herrera, S. Luego silencié la conversación y puse mi teléfono en no molestar. El silencio de radio no era una táctica. No era un juego para recuperarla. Era el sonido de un hombre alejándose de una conversación que había terminado mucho antes de que él finalmente escuchara. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de potencial. Y por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía por completo. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. El mundo, que se había reducido al punto de alfiler de esa humillación en el jardín, se ensanchó lentamente de nuevo. El silencio que había cultivado no era solo una ausencia de ella, era espacio. Y en ese espacio, comencé a construir. Herrera, S. permaneció silenciada. Los mensajes seguían llegando, pero configuré mi teléfono para archivarlos directamente en un archivo digital sin notificación. Lo revisaba una vez a la semana, los domingos por la noche, con el interés desapegado de un historiador que revisa fuentes primarias. El tono pasó por fases predecibles: indignación, negociación, chantaje emocional, finalmente, un silencio latente y confuso que duró 3 semanas completas. Mi energía se fue a otra parte. Acepté el ascenso en el trabajo que había dudado en tomar porque requería más viajes, viajes que Sofía había llamado una excusa poco seria para evitar la vida real. Me inscribí en la certificación avanzada de análisis de datos que había marcado hace 1 año. Reconstruí el motor de mi viejo Jeep con Marco, con las manos grasientas, y las conversaciones girando en torno a carburadores y fútbol, no a dramas de relaciones. Fue profundamente simple. La primera onda de karma llegó a través de Mariana, la prima de Sofía. Siempre había sido la más callada de las 3 y la única que no había forzado una sonrisa durante la actuación de la carne asada. Un mensaje de texto apareció un martes por la noche. Mariana, 7:03 de la tarde. Hola, Alejandro. Sé que esto es raro. Solo quería decir que siento mucho lo que pasó en la carne asada. Fue horrible. No te merecías eso. Espero que estés bien. Fue una granada de decencia lanzada a mi nueva paz. Sopesé mi respuesta durante 1 hora. Yo, 8:15 de la tarde. Gracias, Mariana. Te lo agradezco. Estoy bien. Sus burbujas de escritura aparecieron inmediatamente, luego desaparecieron, y volvieron a aparecer. Mariana, 8:17 de la tarde. Bien. Eso es bueno. Sentí que debía decir algo. Las cosas han estado raras. No pregunté. La regla era firme: no pescar información, no expresar curiosidad sobre su bienestar.
Pero Mariana la ofreció libremente, una confesión teñida de su propia culpa. Mariana, 8:19 de la tarde, está saliendo con alguien nuevo, un tipo llamado Damián. Es un director creativo. Lo conoció como una semana después. En fin, es de lo único que habla. Es tan intenso y tan apasionado y totalmente diferente de... Bueno, ya sabes. Una semana después. El cronograma era a la vez impactante y completamente predecible. No sentí nada, ni celos, ni dolor, solo una confirmación clínica. El sustituto temporal había sido retirado. Un accesorio nuevo y más brillante había sido colocado en su lugar. Yo, 8:22 de la tarde, ya veo. Espero que le vaya bien. El último mensaje de Mariana fue revelador. Sí, ya veremos. Cuídate, Alejandro. El ya veremos quedó flotando en el aire. Fue la primera grieta en el frente unido de la familia. La tía Susana, según un texto posterior y cuidadosamente vago de Mariana, se había negado a conocer a Damián. Mi mamá dice que le duele la cabeza cada vez que Sofía lo sugiere. La siguiente actualización fue visual. Yo había eliminado mis redes sociales, pero Marco no. Vino una noche, navegando en su teléfono, y soltó un silbido bajo. Órale, mira el rebote. Me mostró una foto que Sofía había publicado. Era en un bar en una azotea de la Condesa. Estaba apoyada en un hombre con una camisa de diseñador demasiado ajustada, el pelo meticulosamente despeinado, y su sonrisa revelando dientes muy blancos y muy rectos. Damián. Su brazo la agarraba posesivamente por la cintura. El pie de foto, cuando dejas de conformarte con lo aceptable, y finalmente encuentras fuego. Mejora sin arrepentimientos. El hashtag era una bala dirigida directamente al fantasma de mí. Marco me miró a la cara. ¿Estás bien, güey? Estoy genial, dije, y lo decía en serio. La foto no me dolió. Era antropológica. Aquí estaba el espécimen por el que me había cambiado. Se parecía exactamente al tipo de hombre que se llamaría a sí mismo un disruptor y sermonearía a los meseros sobre la procedencia de la albahaca. Era perfecto. Parece un mi rey, gruñó Marco, guardando su teléfono. Ahora es su problema, dije, dándole una cerveza. El verdadero desmoronamiento comenzó unos meses después. Los informes de Mariana se hicieron menos frecuentes pero más sustanciales. Ya no eran solo actualizaciones, eran despachos desde un frente en colapso. Mariana, 11:12 de la mañana, Damián perdió su trabajo. Aparentemente, pivotó fuera de su empresa tras un desacuerdo creativo con los fundadores. Sofía dice que ahora se está centrando en su marca personal. Mariana, 3 semanas después, Sofía le pidió dinero prestado a mi mamá para la renta. La fase de construcción de marca de Damián es aparentemente intensiva en efectivo. Mi mamá dijo que no. Fue todo un lío. Luego el tono cambió de observacional a preocupado. Mariana, 9:45 de la noche, ¿has hablado con Sofía para nada? Parece muy nerviosa. Laura dijo que Damián apareció en su trabajo sin avisar la semana pasada e hizo una escena porque un chico estaba hablando con ella. Fue raro. No respondí. El fuego estaba mostrando sus primeras chispas de descontrol. El clímax no vino de Mariana, sino de una fuente completamente inesperada, Roberto. Su nombre parpadeando en mi pantalla un sábado por la mañana fue un retroceso surrealista a una vida pasada. Respondí, con la voz neutra. ¿Roberto? Alejandro, sonaba cansado, más viejo. Escucha, yo. Ni siquiera sé cómo empezar. Lo que Sofía dijo en la carne asada. ¿Fue? Susana no le ha hablado bien en semanas. Yo tampoco. Fue cruel, simple y llanamente. Y siento haber sido el idiota que lo empezó. No es tu culpa, Roberto, dije. Y también lo decía en serio. Fue un catalizador, no la causa. Hiciste una pregunta honesta. Ella dio una respuesta honesta. El problema fue la honestidad. Estuvo en silencio por un momento, asimilando eso.
Sí, supongo que sí. Se aclaró la garganta. No llamo solo para disculparme. ¿Llamo? Diablos, llamo para advertirte, quizás. Advertirme. Está en un mal momento, Alejandro. Este tipo, Damián, la voz de Roberto bajó, espesa de disgusto. Es una mala noticia. Tiene mal genio. Me pidió prestada mi hidrolavadora el mes pasado y la devolvió con la bomba quemada. Luego me dijo que debía haberle dado una máquina defectuosa. Cabrón descarado. Pero con Sofía, es más. Está nerviosa. Parece delgada. Se le cayó el teléfono la semana pasada cuando los tuvimos en casa por un minuto y él lo arrebató del suelo antes que ella, riéndose como si fuera un juego. No me pareció un juego. Escuché, sin decir nada. La imagen era clara y fea. La razón por la que te digo esto, continuó Roberto, con la voz tensa, es que está hablando de mudarse con él, a un lugar que él no puede permitirse, y tengo la sensación. Tengo la sensación de que cuando esto se vaya al garete, y lo hará, va a volver corriendo a ti, buscando a su antiguo chico, por ahora, para que limpie el desastre. Susana está muerta de preocupación por eso. Miré por la ventana de mi departamento a la mañana limpia y tranquila. Tenía una sesión de gimnasio reservada. Me iba a reunir con un colega más tarde para discutir un nuevo proyecto. Mi vida era ordenada, pacífica y mía. Roberto, dije, mi voz firme pero no cruel. Aprecio la llamada, y lamento que Sofía esté en una situación difícil. Pero no soy un plan de respaldo. No soy un equipo de limpieza. Ese capítulo está cerrado permanentemente. Un largo suspiro que sonó a arrepentimiento y alivio a la vez llegó por la línea. Me imaginé que dirías eso. Y no te culpo ni un ápice. Solo tenía que intentarlo. Por el bien de Susana. Dile a Susana que le mando saludos y que todavía pienso en su ensalada de papa, dije, con una pequeña y genuina sonrisa en mis labios. Era la única pieza de esa vieja vida que me importaba reconocer. Colgué. Me senté por un momento, la pieza final del rompecabezas del karma encajando en su lugar. Su mejora era volátil, desempleada y mostraba signos de ser controladora. Su familia, su fuente de apoyo inquebrantable, se estaba distanciando, su lealtad erosionada por sus propias acciones y su disgusto por las consecuencias que había elegido. Estaba aislada, tomando decisiones desesperadas. No sentí alegría por su desgracia, ni un triunfante, te lo dije. El sentimiento era más simple, más profundo. Era la confirmación de un cálculo correcto. Había sido evaluado como un pasivo. Me había eliminado del libro de contabilidad. Ahora, el activo que ella había elegido se estaba depreciando activamente, arrastrando su valor con él. El desmoronamiento no era mi drama para observar. Era un informe meteorológico de un país que había abandonado. El pronóstico era de tormentas. Estaba agradecido cada día por haber construido mi casa sobre un terreno más firme. El primer mensaje nuevo de Herrera, ese apareció exactamente como Roberto había predicho. 2 días después de que el nombre de Damián estuviera oficialmente en su contrato de arrendamiento, eludió la función de silencio porque provenía de un número nuevo y desconocido. Desconocido, 10:23 de la noche, Alejandro, soy Sofía. Sé que estás recibiendo esto. Necesito hablar. Es importante. El tono era diferente. Sin acusaciones, sin ira teatral. Era plano, casi hueco. Lo borré. La noche siguiente, un mensaje de voz. Lo escuché mientras preparaba la cena, con el cuchillo firme sobre una zanahoria. Su voz era una grabación temblorosa, despojada de su habitual melodía segura. Hola, soy yo. Yo. Dios, esto es difícil. Una larga pausa. Una inhalación temblorosa. No dejo de pensar en tu ensalada de papa. En cómo siempre le ponías demasiado eneldo porque sabías que me encantaba. Estúpido, ¿verdad? Es que echo de menos a mi amigo. Echo de menos hablar contigo. Las cosas están complicadas. Creo que cometí un error garrafal.
No solo en la carne asada. Una serie de ellos. ¿Puedes por favor llamarme? Por favor. No tengo a nadie más con quien hablar. La manipulación era más sofisticada ahora. No una exigencia, sino una confesión. No un ataque, sino una nostalgia compartida de la que una vez se burló. Estaba jugando la carta de la conexión real. Borré el mensaje de voz. Los mensajes de texto se reanudaron, un goteo lento y persistente desde el nuevo número. Desconocido, 8:15 de la mañana. ¿Recuerdas ese cafecito con el pastel de 3 leches? Podríamos ir allí. Solo hablar. Desconocido, 3:41 de la tarde. Pasé por tu antigua ruta para correr hoy. Te busqué. Desconocido, 11:08 de la noche. Le conté a Damián sobre nosotros, sobre cómo terminé. Cree que sigo colgada de ti. Tuvimos una pelea. Ese último fue un golpe maestro, diseñado para provocar un instinto protector o quizás celos. No hizo ninguna de las dos cosas. Era solo otro punto de datos. Su nueva relación se estaba fracturando, y estaba usando mi fantasma como cuña. Bloqueé el nuevo número. Una semana de silencio. Luego, la emisaria, no Mariana esta vez, sino Laura, la prima que había bajado la mirada. Su llamada fue al buzón de voz. Alejandro, hola, soy Laura. Escucha, yo solo. Llamo porque estoy preocupada por Sofía. Realmente no está bien. Este tipo Damián, no es bueno. Ella no lo admitirá, pero todos podemos verlo. Ha perdido mucho peso. Está tan triste. Y sé que lo que hizo fue horrible, pero ya se está castigando lo suficiente. Quizás si te reunieras con ella para un café. No para volver. Solo. Necesita oír que no es un monstruo de alguien a quien ella. De ti. Piénsalo. Laura era una negociadora más suave, apelando a la misericordia. No lo pensé. La petición en sí era un insulto. Mi trabajo ahora era absolverla de sus propias consecuencias. La escalada llegó un jueves lluvioso. Salía de mi nuevo gimnasio, uno mejor, en Polanco, cuando la vi apoyada contra la pared de ladrillo bajo el toldo, con el cuello de la chaqueta levantado contra la llovizna. Parecía una fotocopia desvaída de la mujer de la carne asada. Más delgada, como había dicho Laura, con los ojos inquietos y la postura defensiva. Alejandro. Se despegó de la pared, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me imaginé que estarías aquí. Marco mencionó que te gusta este lugar. Así que estaba sonsacando información a mis amigos. No dejé de caminar, ajustando la correa de mi bolsa de gimnasio. ¿Sofía? Se puso a mi paso, con pasos rápidos y nerviosos. Yo solo. Necesitaba verte, hablar en persona. Los mensajes de texto, las llamadas. ¿Me estás excluyendo por completo? Sí, dije, continuando hacia el estacionamiento. ¿Por qué te comportas así? Su voz se quebró, la fachada desmoronándose más rápido de lo que había anticipado. Dije que lo sentía. Cometí un error. Un error enorme, horrible y estúpido. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que te ruegue? La gente que pasaba nos miraba, añadiendo una audiencia que probablemente no había previsto. Me detuve y me giré para mirarla. Las luces fluorescentes del estacionamiento la hacían parecer pálida. No quiero nada, Sofía. Ese es el punto. Parpadeó, confundida por la gramática. Tienes que perdonarme. Tú eres el bueno, el comprensivo. Así es como eres. Así era como era contigo, corregí. Era un papel. Uno que dejaste abundantemente claro que era temporal y sin valor. He reasignado el papel. Lágrimas, reales esta vez, se derramaron. No era un papel. Eras tú. El verdadero tú. Y me estoy ahogando, Alejandro. Damián. No es quien yo pensaba. Grita. Rompió mi teléfono la semana pasada. No ha pagado su mitad de la renta en 2 meses.
Tengo miedo y estoy sola y mi familia me está juzgando y yo solo. Necesito a mi mejor amigo de vuelta. Intentó agarrarme del brazo. Di un sutil paso atrás, evitando el contacto. No soy tu mejor amigo. Fui tu sustituto temporal. Lo declaraste públicamente. Solo estoy respetando tu preferencia declarada. Las lágrimas se volvieron ardientes con un destello de la vieja ira. ¿Así que eso es todo? Después de 3 años, ¿me ves así y simplemente no sientes nada? ¿Simplemente vas a dejar que me ahogue? La miré, a esta mujer en genuina angustia, y sentí una piedad distante y clínica, del tipo que podrías sentir por un personaje imprudente en una película. No estaba conectado a mí. No te estás ahogando, Sofía. Te estás enfrentando a las consecuencias de nadar hacia un barco que pensabas que era un transatlántico de lujo. Era una balsa con fugas. Eso es desafortunado, pero no es mi océano. Su rostro se contorsionó, la desesperación finalmente hirviendo en la rabia que había estado latente bajo todos los por favor. Eres un bastardo insensible. ¿Lo sabes? Tenía razón sobre ti. Solo eres un robot aburrido, seguro y sin corazón. Me alegro de no haberme conformado contigo. Nunca fuiste capaz de una pasión real. Asentí como si hubiera ofrecido una crítica justa. Probablemente tengas razón. Con permiso, tengo una reunión. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Su último grito resonó en la caverna de hormigón. Vete a la fregada, Alejandro. Entré, arranqué el motor y me fui. En el espejo retrovisor, la vi desplomarse sobre una barrera de hormigón, con la cabeza entre las manos. Fue la última imagen que tendría de ella. Ya se estaba desvaneciendo. La boda de la prima mayor de Sofía, Juliana, fue 1 año y 2 días después de la carne asada. Siempre me había caído bien Juliana. Me había enviado una amable invitación por separado 1 mes antes con una nota manuscrita, sin presiones, pero serías bienvenido. De verdad. Joder. Decidí ir. No para cerrar un ciclo, no para una vuelta de la victoria, sino porque genuinamente le deseaba lo mejor a Juliana y porque mi asistencia era una declaración de mi propia normalidad. No era un fantasma escondido por la vergüenza. Era un invitado. Llevé a Sara, no como novia, sino como una colega del nuevo equipo de proyecto. Inteligente, divertida y felizmente casada, conocía toda la historia. Mi papel es ser una armadura impecablemente agradable, bromeó, y comer pastel. La recepción fue en un jardín en Cuernavaca. Llevaba un sencillo traje azul marino. Me sentía tranquilo. Sara y yo nos mezclamos fácilmente, riendo con algunos de los amigos de la Universidad de Juliana. Vi a la familia Herrera al otro lado del césped, una constelación de la que ya no formaba parte. La tía Susana me vio primero, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y triste, y me saludó con un pequeño y respetuoso gesto de la mano. Se lo devolví. El tío Roberto me ofreció un sólido y aprobador asentimiento. Mariana sonrió. Laura miró hacia otro lado. Sofía estaba allí, sentada sola en una mesa. Damián estaba notablemente ausente. Se veía frágil con un vestido demasiado elegante, bebiendo champán, sus ojos siguiéndome como un radar. La saludé con el mismo leve y educado asentimiento que le había dado a Susana y volví a mi conversación. Lo sentí antes de verlo, el acercamiento, una presencia a mi codo, irradiando una energía tensa. Sara se excusó suavemente para buscar más de esos canapés. Alejandro. Sofía. Me volví. Mi expresión era la misma que usaba en las salas de juntas, atenta, neutral. ¿Viniste? Sonaba atónita. Juliana es una persona encantadora. Me alegró celebrar con ella. Buscó en mi rostro ironía, dolor, una grieta. Solo encontró un muro educado. ¿Te ves bien? Gracias. ¿Te ves bien? Una inofensiva mentira social. Un extraño silencio. La banda tocaba un suave estándar de jazz. Damián y yo terminamos. Se mudó la semana pasada. Se llevó la televisión y mi cafetera.
Siento oír eso, dije, la frase automática y vacía de un extraño, violando mi propia regla pero de una manera que carecía por completo de significado. Ella se estremeció como si la hubieran abofeteado con la indiferencia. Yo también. Pero es lo mejor. Él era. Tenías razón en todo. Dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro intenso. Te veo ahora. El hombre en el que te convertiste. ¿Esto? Gesticuló vagamente hacia mi traje, mi postura, el espacio a mi alrededor que se sentía tranquilo. Yo hice esto. Mi error. Te despertó. Te convirtió en esto. Esta era su última y desesperada narrativa, que su traición fue un regalo doloroso pero necesario, que ella fue la arquitecta de mi mejora. Tomé un sorbo lento de agua mineral. Sofía, tienes un malentendido fundamental. Se quedó mirando, esperando el perdón, el reconocimiento de su retorcido sacrificio. No me convertí en esto para ganar o para demostrarte nada. Me convertí en esto porque el hombre que se quedaría ahí y toleraría lo que dijiste, que lo consideraría una broma o un error, ese hombre tenía que morir. Tú no me hiciste. Deshiciste la versión de mí que estaba dispuesta a estar contigo. Lo que queda simplemente creció en el espacio disponible. Sus labios temblaron. Pero todo esto. Tu trabajo, tu confianza. Es porque te liberé. No, dije, mi voz suave pero absoluta. Soy libre porque me alejé de una prisión en la que no sabía que estaba. El paisaje que he construido desde entonces no tiene nada que ver con la prisión. Existe en un mundo donde tú no eres un factor. Eres una nota a pie de página en mi pasado. Una única y dolorosa lección que aprendí bien y de la que seguí adelante. ¿Así que no sientes nada? Susurró, su última esperanza disolviéndose. Siento gratitud por la felicidad de Juliana hoy. Me siento satisfecho con mi trabajo. Siento paz cuando voy a casa. En relación contigo, no siento nada. Ni odio, eso requeriría energía. Soy verdaderamente indiferente. Y por lo que pasó, la indiferencia es la única respuesta apropiada. La finalidad de la palabra indiferente la golpeó como un golpe físico. Se tambaleó ligeramente. Todas sus disculpas, sus lágrimas, su rabia, su desesperación, eran olas rompiendo contra una costa que ya no existía. Yo estaba tierra adentro ahora, en un país tranquilo y establecido. Sara reapareció, perfectamente en el momento justo, sosteniendo 2 vasos de agua. Me entregó uno. ¿Listo para irnos pronto? Tenemos esa visita al sitio temprano mañana. Sí, casi, dije, tomando el vaso. Sara le ofreció una sonrisa cálida y completamente genuina a Sofía. Encantada de conocerte. La novia está preciosa, ¿no crees? Sofía solo pudo mirar, completamente derrotada por la normalidad, por el equipo perfecto que presentábamos, por la evidencia concreta de una vida que había continuado, florecido y la había olvidado por completo. Le di a Sofía un último asentimiento profesional. Cuídate. Luego me di la vuelta, le ofrecí mi brazo a Sara, y nos alejamos, uniéndonos al grupo en la pista de baile para despedirnos finalmente de Juliana. Nos reímos de algo que dijo el novio. La risa fue sincera. Mientras caminábamos hacia el coche bajo un dosel de series de luces, no miré hacia atrás. Sabía lo que había detrás de mí, un recuerdo, una lección, un fantasma en una boda. El futuro, limpio, silencioso y